La historia de la electricidad. Thomas Alva Edison contra Nikola Tesla. Esta gran lucha por la electricidad. A continuación les contaré la historia de los dos pioneros de la electricidad. Thomas Edison con 31 años era el inventor más famoso del planeta. Por el fonógrafo, se ganó el nombre del mago de Menlo Park. Edison estaba tratando de crear una fuente de luz segura y barata para sustituir a la lámpara de gas que se estaba usando en ese entonces y que usara como energía la electricidad. Después de 100 experimentos o más fallidos, en octubre de 1879, Thomas Alva Edison encuentra el elemento que necesitaba para que su experimento funcionara. Sería el carbón. Esto en una varilla, y esto provocaría que su bombilla hiciera una combustión segura. Y así se creó la bombilla eléctrica. Aunque tenía un problema, ya que tenía la bombilla, le hacía falta varias cosas indispensables. ¿Cómo suministrar a todas las casas la electricidad? Entonces tuvo que crear una, una infraestructura para poder llevar así la luz y iluminar al mundo. Mientras tanto, en Austria, un estudiante llamado Nikola Tesla quería crear una corriente eléctrica diferente a lo que hacía un generador convencional. Un generador crea una corriente eléctrica que invierte su flujo periódicamente en forma natural. Es una corriente continua. Él quería crear un generador de corriente alterna. Regresando con Edison, en América él presentó su modelo de generador. Así convenció a los accionistas. En Manhattan, la estación de Pell Street fue la primera planta generadora del mundo. 2 años después de eso, Edison construyó 18 nuevas plantas. Pero el problema que estas plantas tenían es que solo podían suministrar energía a 800 metros. Entonces eso complicaba mucho el poder llegar a zonas no tan urbanas, así que aumentaba los costos. Por eso solo esta energía estaba en zonas urbanizadas. Dentro de 2 años Edison construyó 18 nuevas plantas. En una fábrica de Edison en París, Tesla consiguió perfeccionar su prototipo de generador de corriente alterna. Así que él tuvo la idea de viajar a América para enseñar su proyecto al gran Edison. Cuando llegó a la estación de Edison, él estaba como en una juguetería. La verdad, él estaba en su ambiente, entonces se encontró a Edison y se presentó y le dio una carta que le mandaba su gerente. Entonces, Edison le encarga a Tesla arreglar un generador de un barco que no funcionaba, que aparte era el primer generador en un barco. Entonces Tesla es encomendado a hacerlo y lo hace. Mientras tanto, la compañía de Edison crecía más y más, ya que suministraba la energía a los grandes gigantes de la mercadotecnia americana. La corriente alterna de Tesla era mejor, pero era más peligrosa. Tesla decide ir a buscar a Edison y presentarle su proyecto. Edison no lo aprueba, entonces dice que mejor se concentre en mejorar el proyecto que tiene él de la corriente de Edison. Entonces le dice a Tesla que le daría $50,000 si lo consigue. Entonces Tesla empieza a estudiar y a tratar de mejorar el proyecto de Edison hasta que lo logra, descubriendo que si acorta los núcleos magnéticos puede triplicar la producción de los generadores, pero Edison no le dio el dinero. Entonces Tesla se molestó y se largó de la compañía. Dejó de pensar en ayudar a Edison y buscó de hacerlo de su propia manera. La verdad, después de eso Tesla pasó un periodo bastante difícil de su vida,
ya que trató de conseguir trabajo y empleo, pero en esos momentos no había mucho. Entonces él empieza a trabajar en unas zanjas, creando zanjas que eran para los cables de Edison, de sus generadores. Entonces, un día trabajando, dijo que su generador tenía mejor energía, podía llevar a más lados, más lejos y por un cuarto del precio. Entonces el supervisor de la obra lo escuchó y le dijo que si era cierto lo que él decía, lo iba a llevar a conocer a un accionista de Wall Street. Edison pensó cómo enseñarle a los accionistas no solo podía explicarles su proyecto, tenía que demostrarles la capacidad que esto tenía. Entonces Edison era muy bueno haciendo demostraciones pequeñas que dejaran ver el potencial de sus productos. Llegó el día de la junta y le mostró a los inversores un campo magnético rotatorio. En 1888, el sistema de Edison tiene problemas para satisfacer la demanda. Entonces, como Tesla había concedido a sus primeros accionistas, parece que la oportunidad de Tesla había caído del cielo. Nikola Tesla abre su primer laboratorio no tan lejos de la planta de Peel de Edison. A su proyecto le faltaba algo, entonces había unos huecos que llenar. Entonces Tesla se da cuenta que la corriente se desplaza en ondas. Y Tesla imagina cómo aumentar la potencia de su corriente y viendo ese sistema lo implementa para impulsar su motor sin apenas resistencia. El motor de Tesla permite utilizar la electricidad para todo tipo de aplicaciones, como mover máquinas. No solo sería eliminar el mundo. Después, Tesla conoció a un gran millonario llamado George Westinghouse, quien apoyó a Tesla comprando derecho para las patentes. Primero él le ofreció pagar los gastos legales y dinero, pero Tesla dijo que cómo podría ofrecerle eso, que no iba a aceptar, que solo eso se ofrece a los proyectos que creen que van a fracasar. Entonces Tesla puso sus condiciones y George accedió. Se hicieron socios. Solo había un problema. El voltaje para impulsar el invento de Tesla era mortal, 100.000 volts. Entonces Tesla empezó a estudiar un transformador que habían creado científicos europeos para disminuir la corriente de 100.000 hasta 110 para que sea segura. Edison estaba dispuesto a pelear por todo por la guerra de las corrientes. Entonces, en esta guerra energética de Edison contra Tesla y Westinghouse, Edison trató de hacer que la gente viera que la corriente de Tesla, la corriente alterna, era un peligro potencial. Entonces empezó a hacer una campaña de desprestigio, llamando a los medios y haciendo experimentos con perros. En 1890, en el estado de Nueva York, en una cárcel, con un reo tratan de implementar la primera silla eléctrica, que sería una pena de muerte. Entonces contactan a Thomas Alva Edison para que les recomendara un sistema de corriente. Entonces, como parte del plan de desprestigiar a Tesla, Edison les recomienda el sistema de corriente de Tesla de 100.000 voltios. Entonces, ya cuando lo ponen en práctica, la muerte del reo es tardada y cruel. Entonces Edison dice que la corriente alterna es la corriente de la muerte. Mientras tanto, la compañía Niagara Falls quiere buscar una forma en la que la caída del agua de sus cataratas, de las cataratas, que es mucha, que es equivalente a generar 1.000.000 toneladas de carbón al año. Entonces buscó la forma de cómo convertir tanta energía en electricidad. Entonces Edison estaba buscando la forma y viendo con su consejo maneras de poder ayudar a esta compañía a crear más energía. Y cuando va a hacer una junta con su consejo, el consejo lo traiciona y le dicen que ya no, ya no quieren seguir con él, que básicamente ya pierde el control de las riendas de su empresa,
que el centro de la empresa era él, pero pues lo corren por así decirlo, porque ya no estaban de acuerdo con su manera de trabajar y con seguir con la corriente continua, ya que ellos buscaban avanzar más y ver hacia la corriente alterna. Con este suceso, el contrato es para Westinghouse. Entonces, él y Tesla presentan su idea a los accionistas del Niagara Falls y consiguen con propuestas de que pueden iluminar a mucha distancia Chicago, Colorado. Y con este suceso, Tesla consiguió ganar la guerra de las corrientes. Westinghouse Electric estaba al borde de la quiebra por las peleas legales con Edison y por la patente con Tesla. Entonces, Tesla renuncia a su visión y a su fortuna con tal de que su proyecto siga adelante. Esto prácticamente le costó todo a Tesla. Entonces, él aparte sufría de TOC. Y pues esas cosas hicieron que la gente lucrara y se aprovechara de sus inventos y sus patentes. Él falleció en 1943 en Nueva York, solo y sin un centavo. Thomas Edison consiguió más de 1000 patentes, aunque pierde la batalla de las corrientes contra Tesla. Y así termina esta historia. En estos años la corriente alterna de Nikola Tesla sigue reinando como la mayor fuente de energía de casi toda Norteamérica, con el 99.9% de la energía producida y usada en ese país.